Muy buenas noches, amados hermanos. Reciban un fuerte abrazo virtual desde la distancia. Y reciban una cordial bienvenida esta noche a la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Estoy plenamente convencido que Dios bendice sus vidas por asistir fielmente al estudio de su bendita palabra en esta noche. Que el Señor les hable a sus corazones y sea Él ministrando a sus vidas con la enseñanza de su gloriosa palabra. Es estudiando la palabra de Dios que podemos crecer en fe y en el conocimiento de su voluntad. Si no estudiamos la palabra, no podemos conocerle, y si no le conocemos, no le podemos amar. La palabra de Dios es vital para nuestro crecimiento y nuestra formación espiritual, mis amados hermanos. Así que bienvenidos y dispongamos nuestro corazón para que juntos estudiemos el glorioso mensaje de la bendita palabra de Dios. Vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio para que el Señor disponga nuestra mente y disponga nuestro corazón para que el estudio sea de provecho a nuestras vidas. Así es que de allá, mi amado hermano, le invito a que con reverencia y con humildad y en un acto de fe, incline su corazón y oremos a nuestro Dios esta noche. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más en este día, bendecimos tu nombre. Y en esta noche que nos reunimos para estudiar tu palabra hoy miércoles, te suplicamos, Padre Santo, que dispongas nuestro corazón por el poder de tu Santo Espíritu y nos des la gracia de comprender las enseñanzas de tu bendita palabra. Danos la gracia de poder comprender más y más tu voluntad. Y danos la gracia y el poder para obedecer aquello que tú quieres que obedezcamos para tu gloria y para nuestro beneficio espiritual. Por lo cual te suplico, mi Señor, que pongas tus palabras en mi boca y que me des la gracia de enseñar lo que es justo, recto y santo a tus ojos, para que tu pueblo sea edificado, sea exhortado, animado, consolado y lleno de esperanza en este mundo, y que sus vidas sean poco a poco transformadas por el poder de tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amado Dios, donde quiera estén mis hermanos, háblales y permite, Padre, que tu palabra sea bálsamo, que edifique sus vidas, que consuele sus corazones y que nos pueda animar a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por escucharnos. Colocamos pues este estudio en tus manos y te rogamos, Padre Santo, que te glorifiques en medio de nosotros con la enseñanza de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Leamos, hermanos, la palabra de Dios. Le invito a que allá en su casa abra su Biblia y con reverencia leamos la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios de manera expositiva, por lo cual abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 7 y lea conmigo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Este pues será el pasaje en el cual meditaremos en esta noche. La enseñanza lleva por título Cristianos inmaduros. Cristianos inmaduros. En nuestro estudio del libro de Primera de Corintios, o de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el estudio pasado terminamos el capítulo 2. Hoy, por la gracia de Dios, iniciamos el estudio del capítulo 3. Por lo tanto, hoy meditaremos en los primeros 7 versículos de este capítulo. En este capítulo, el apóstol Pablo retoma el tema del pecado de los partidismos o divisiones en la iglesia de los Corintios, tema que ya había tratado en el capítulo 1, versículos 10 al 17, como nosotros ya lo habíamos estudiado cuando nos congregábamos físicamente en la iglesia antes de la cuarentena. Pablo ya había tratado el tema de los partidismos allí en este capítulo, donde los hermanos de la iglesia de los Corintios estaban divididos siguiendo a los predicadores o ministros del Señor que les habían enseñado la palabra de Dios y no realmente a Cristo. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. A lo cual Pablo respondió diciéndoles, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Indicando con esto su falta de madurez espiritual. Porque al hacer esto, significaba, mis amados hermanos, que aunque habían creído en Cristo, realmente en el fondo no habían entendido claramente lo que Cristo había hecho por ellos. Y en consecuencia, no estaban siguiendo a Cristo, sino a los siervos de Dios que les predicaban la palabra de Dios. Es por eso que Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Cristo? Por supuesto que no, es lo que les quiere decir Pablo. Entonces, amados hermanos, debido al mal entendimiento que estaban teniendo los hermanos de la iglesia de los Corintios, de la labor de los ministros y maestros en la iglesia, el apóstol Pablo procura corregir en este capítulo esta mal enseñanza o mal entendimiento o este partidismo, mostrándoles que realmente los siervos de Dios y las funciones que ellos hacen dentro de la iglesia cumplen un servicio para Dios y no para que los hombres los exalten. Por eso veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Ponga sus ojos nuevamente allí en el texto, mi amado hermano, para que usted pueda comprender conmigo lo que dice el texto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces,
ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén. Vemos entonces en estos 4 versículos que Pablo, para empezar a corregir lo que estaba pasando con muchos hermanos de la iglesia de los Corintios, les muestra su pecado y las consecuencias que estaba trayéndoles ese pecado a sus vidas. Vuelvo y repito, Pablo, para corregir lo que estaba pasando en la iglesia con ciertos hermanos de allí, comienza a mostrarles su pecado y las consecuencias que estaban trayéndoles a sus vidas ese pecado. ¿Cuál era ese pecado según los versículos 3 y 4? Ese pecado, según el texto que estamos estudiando, era los celos, las disensiones y las contiendas que tenían los unos con los otros en la iglesia. Noten lo que dice el versículo 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, el pecado consistía en los celos, las disensiones y las contiendas que tenían los unos para con los otros en la iglesia, debido a que cada uno decía ser de un líder en particular. En otras palabras, estos hermanos estaban volviéndose seguidores de hombres y no de Cristo, tal como lo hace el mundo, el cual sigue a hombres y líderes políticos. Aunque eran creyentes estos hermanos, eran verdaderos creyentes, estaban siendo arrastrados por la carnalidad o por su inmadurez, porque todavía estaban teniendo un modo de pensar terrenal que no era conforme a la palabra de Dios y los llevaba a mostrar las obras de la carne en sus vidas. Por ejemplo, si usted observa en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20, podemos ver allí que las obras de la carne manifiestan estas cosas que estaban sufriendo o practicando mejor allí los hermanos de Corintio en sus vidas. Noten lo que dice entonces Gálatas 5, 19 al 20. Dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Como podemos ver allí en esta lista, se encuentran los 3 pecados mencionados por Pablo aquí en 1 Corintios 13, 4 y 5. Dice que habían las obras de la carne, entre ellas están los pleitos, los celos, las contiendas y las disensiones. Así es que, mis amados hermanos, estos hermanos de la iglesia de los Corintios estaban practicando obras de la carne, aunque estaban asistiendo a la iglesia, aunque escuchaban la predicación de los siervos que les enseñaban. Sin embargo, estaban teniendo celos, disensiones y contiendas porque estaban poniendo la mirada en los líderes de la iglesia y no verdaderamente en Jesucristo. Aquí nosotros entonces debemos reflexionar un momento, mis amados hermanos. Haríamos muy bien que como creyentes
examinemos sinceramente nuestra vida a la luz de la lista de los pecados mencionados en Gálatas 5, 19 al 21, para ver si no estamos cayendo en la práctica de algunos de ellos, porque así podemos tomar medidas y arrepentirnos sinceramente y confesar nuestros pecados a Dios para ser limpios. Así es que, mi amado hermano, yo le invito a que usted tome su Biblia y mire Gálatas 5, 19 al 21, a ver si usted de pronto está cayendo en esta lista de pecados que Pablo menciona allí en este texto. Porque fijémonos que los hermanos allí en Corintios, aunque eran creyentes, estaban cayendo en las obras de la carne y no estaban andando en el Espíritu, porque se dejaban llevar por los partidismos, y esos partidismos los llevaban a las disensiones, a los celos y a los pleitos entre ellos. Entonces, hermanos, examinémonos y mirémonos a la luz de esta lista. En Gálatas 5, 19 al 21 dice: escuche con atención y examínese. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista no termina. Acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que mire su vida, examine su vida, mi amado hermano, a ver si usted no está cayendo en las obras de la carne. Porque si lo está haciendo, hoy el Espíritu Santo te llama a que te arrepientas de sus pecados, a que reconozca delante de Él su falta y le pida al Espíritu Santo que le dé la gracia de comprender la obra de Cristo de una mejor manera, y que al confesarle su pecado a Dios esté plenamente convencido de que el que confiesa su pecado, como dice la Escritura, Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Por ejemplo, usted puede mirar si anda en pleitos con sus hermanos, con su cónyuge, con sus familiares, con los compañeros de trabajo. Ahorita que en estos momentos que estamos conviviendo como familia, hay muchos pleitos entre ustedes, hay disensiones, contiendas, griterías. Examine su vida, porque si eso está sucediendo en el seno de su hogar, con mayor veras, mi amado hermano, usted debe limpiar su vida creyendo la palabra de Dios y pidiéndole perdón a Dios en arrepentimiento y fe, para que usted pueda reflejar a Cristo en su vida y su hogar pueda ser un remanso de paz y de armonía, y no un lugar de contiendas, griterías y disensiones, hermanos. Ustedes tienen que revisarse a la luz de la palabra de Dios, porque por más cristianos que seamos, siempre estamos sujetos a caer bajo las obras de la carne. Y no hay mejor manera de zafarnos de los pecados de la carne que examinándonos a la luz de la Biblia y arrepintiéndonos, creyendo que Cristo, al confesar nuestros pecados, nos limpia de todo pecado y nos da la gracia de apartarnos de ellos. Hay envidias, hay borracheras en medio de ustedes, hay disensiones. Mire su vida, examínese. Y si estás cayendo en un pecado, pídale perdón a Dios, mi amado hermano. Porque todos estamos sujetos a caer bajo las obras de la carne y a Dios no le agrada. Por eso la predicación de la palabra se hace, para que juntos, como hermanos en Cristo, como personas que tenemos el Espíritu Santo, oigamos y reflexionemos y nos examinemos, para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
¿Y cuáles eran las consecuencias al seguir examinando el pasaje? ¿Cuáles eran las consecuencias de este pecado que Pablo les está mencionando? Pues veamos los versículos 1 al 3 nuevamente. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Claramente aquí podemos ver que las consecuencias de este pecado, de los celos, las contiendas y las disensiones, por comenzar a seguir hombres y no a Cristo, lo llevaba a la falta de madurez espiritual. Es decir, a la falta de crecimiento espiritual, porque cuando comenzaron a seguir a los hombres, es decir, a los líderes que les predicaban la palabra y no al Señor, no crecieron espiritualmente. Cuando alguien comienza a seguir a los hombres, no crece espiritualmente, porque el hombre no es la fuente de la verdadera sabiduría ni de la vida. Por tal manera, ¿cómo vamos a crecer si estamos siguiendo a un hombre? Puede que crezcamos en el conocimiento y la sabiduría del mundo, pero no en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría del mundo produce contiendas, iras y disensiones, pero la sabiduría que viene de Dios produce paz, produce entendimiento, produce madurez espiritual. Por tal razón, solo Dios puede darnos el crecimiento espiritual. Por tal razón, estos hermanos, muchos de ellos, habían quedado niños, porque no estaban poniendo su confianza en el Dios, que es la fuente de la sabiduría y de la vida, sino en los hombres. Entonces se habían quedado niños, estancados en la primera fe, y no eran capaces de asimilar el alimento espiritual sólido que Pablo les predicaba. Es decir, no podían discernir con claridad la sencilla pero profunda verdad del sacrificio de Cristo. No podían discernir sus implicaciones y responsabilidades en la vida del creyente. Estos hermanos, después de tanto tiempo, todavía estaban chupando leche, como los bebecitos que no pueden consumir alimento sólido. Y por eso Pablo los corrige mostrándoles su pecado para que reaccionen y prosigan a la meta, desechando aquello que les impide su desarrollo espiritual. Y por eso yo quiero que miremos dos textos en otro pasaje de las Sagradas Escrituras que nos habla acerca de esta verdad. Vaya usted conmigo a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, porque allí Pablo también escribió acerca de esta verdad, porque parece que eso ha sido problema de todos los tiempos en la iglesia. Noten lo que dice Hebreos 5, 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí Pablo, que algunos dicen que es el autor de la carta a los hebreos, o el autor de la carta a los hebreos, fuera quien fuera, dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El autor de la carta viene hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y
Es un tema supremamente apasionante y profundo que nos permite ver una perspectiva acerca del real sacerdocio de Cristo. Y entonces él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, es decir, acerca del sacerdocio de Melquisedec, pero es difícil de explicar, no porque Pablo no conociera o no fuera diestro para enseñar, sino por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, no estaban en la capacidad de asimilar ese tema, porque su inmadurez se lo impedía. Porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez Pablo le reprocha aquí, llevaban mucho tiempo ya en la iglesia, pero por su falta de estudio, por estar siguiendo otras cosas, no crecían ni maduraban espiritualmente, y entonces Pablo les reprende y les dice aquí, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos, es decir, tenéis necesidad nuevamente de leche y no de alimento sólido, por lo cual ustedes no pueden entender otros temas de las Escrituras porque se han quedado estancados. Y dice él, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Así le pasaba a los hermanos de Corintio. Por estar siguiendo al X o Y predicador, se habían quedado niños en el crecimiento espiritual y no avanzaban. Y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todos los cristianos estamos llamados a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en la práctica de la palabra de Dios, a no quedarnos estancados, sino a madurar para gloria y honra de Dios y servicio a la iglesia, mis amados hermanos. Por eso dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que no podemos asimilar otras enseñanzas de las Escrituras si no maduramos, si no dejamos la carnalidad, si no dejamos la niñez espiritual y seguimos adelante. Porque solo madurando podemos tener ejercitados nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y es por eso que muchos cristianos son engañados, porque no maduran, no leen las Escrituras, no las estudian, les da pereza estudiarlas, o les da pereza sentarse a escuchar una enseñanza y se contentan con enseñanzas pasajeras o las de cada 8 días, y por tal motivo no crecen espiritual y por eso sus sentidos no son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso pues es grave, porque Dios quiere que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo, y solamente lo vamos a poder hacer si conocemos la palabra de Dios, no de otra manera, mis amados hermanos. Ahora noten lo que dice Efesios 4, versículos 11 al 15. Dice así, Efesios 4, 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este pasaje en términos generales nos muestra cuál es la razón de la existencia de pastores y maestros en las congregaciones. Nos dice el texto que es a fin de perfeccionar a los santos. Dios constituyó pastores y maestros, evangelistas y apóstoles para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la plenitud de Cristo. O sea que cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando comenzamos a seguir al Maestro y no lo que enseña Dios y Cristo a través de este Maestro, entonces nos quedamos niños. Pero cuando nosotros entendemos que los maestros están puestos para edificarnos, para corregirnos, para instruirnos, entonces creceremos y llegaremos poco a poco a ir cada día moldeándonos a la imagen y a la estatura de la plenitud de Cristo. Además de eso, para que ya no seamos niños fluctuantes, que cambiamos de aquí para allá, que hoy estamos en una iglesia y mañana en otra. No, mis amados hermanos, porque así somos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que son especiales o especialistas en utilizar las artimañas del error para engañar a los hermanos. Así es que, debido a la falta de madurez espiritual, muchos hermanos mantienen como veletas de aquí para allá, no crecen ni maduran espiritualmente porque no se someten a la enseñanza de los maestros y en lugar de seguir la enseñanza de Cristo, siguen a los hombres, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Somos llamados a predicar para que ustedes se asemejen a Cristo. Somos llamados a estudiar la Biblia para que nosotros la pongamos en práctica para asemejarnos a Cristo, no a ningún ser humano. Nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir es Cristo, mis amados hermanos, y por eso en esta noche yo le exhorto a que no siga hombres, sino que siga a Cristo, que es nuestro Señor y Salvador y la cabeza de la iglesia. Dado que, entonces sigamos, hermanos, analizando nuestro pasaje aquí en 1 Corintios capítulo 3. Dado que los celos, las disensiones y las contiendas que estaban teniendo en la iglesia tenían que ver con que los hermanos estaban poniendo sus ojos en los maestros que les estaban anunciando la palabra de Dios, el apóstol Pablo procede a enseñarles por qué no lo deben hacer. Y esto es muy importante. Aquí Pablo les va a instruir por qué no deben poner su mirada en los líderes, en los pastores que les enseñan la palabra de Dios. Noten lo que dice 1 Corintios 3, versículos 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Pablo en estos versículos les dice a los hermanos de Corintio que no deben poner la mirada en los pastores y siervos que les están enseñando la palabra de Dios, porque ellos no son nada en sí mismos, sino simples siervos de Dios sin autoridad ni poder propio para hacer las cosas. Mira nuevamente lo que dice el texto. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según cada uno lo que Dios le concedió. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que ha dado el crecimiento. Es una insensatez, mis amados hermanos, poner la mirada o la confianza en el hombre. La Biblia es el único libro, escúchenlo bien, la Biblia es el único libro que nos enseña que el hombre en sí mismo no es nada. El hombre es lo que es, tiene lo que tiene y puede hacer lo que hace solo porque Dios en su gracia se lo ha otorgado y se lo ha concedido. El texto dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? En realidad no son nada en sí mismos para obrar un cambio en el corazón de los hombres. Ellos en sí mismos no tienen poder.
a menos que Dios les conceda la gracia de predicar o hacer lo que Dios les ha mandado hacer. Entonces el predicador no viene siendo sino un mero mensajero de Dios, al cual Dios le da el privilegio de anunciar el mensaje que se originó en Dios. Por eso a Dios sea la gloria y no al instrumento que Dios emplea para difundir el Evangelio, mis amados hermanos. Vuelvo y repito, el predicador viene siendo un mero instrumento, un mero mensajero, al cual Dios le da el privilegio de anunciar el mensaje que se originó en Dios y no en el hombre. A Dios sea la gloria y no al instrumento que Dios emplea para difundir su evangelio. Por eso noten lo que dice el Salmo 62:9. El Salmo 62:9 dice así: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Este texto nos muestra que el hombre ante Dios no es nada. El hombre es lo que es por la gracia de Dios. Por eso dice, pero cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Y tanto más que el hombre pecó y toda su descendencia también. Pesándolos a todos igualmente en balanza, dice el salmista, serán menos que nada. El hombre no es nada, el hombre es lo que es por la gracia de Dios. El hombre hace lo que puede hacer porque Dios se lo ha concedido. Y el Salmo 27:1, un salmo que ustedes conocen, nos dice claramente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos vayamos temprano a trabajar y que nos vayamos tarde también a dormir por estar trabajando, si Dios no edifica la casa y nos da la bendición. De Él proviene toda bendición, de Él proviene todo don, solo a Él la gloria, mis amados hermanos. Y el verso 5 de 1 Corintios 3 nos dice lo siguiente: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el texto al terminar, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esto indica que el Señor ha dado los diferentes dones a los diferentes predicadores. Él es el que les ha dado las habilidades para hacer la obra de evangelización y adoctrinamiento en la iglesia. No todos son iguales en su manera, en su estilo, en su habilidad de predicar la palabra de Dios. Pero escúchenlo bien, todos son servidores de Dios y cada uno cumple un propósito en la edificación de la iglesia, mis amados hermanos. Por tal motivo, en lugar de exaltar a uno de estos predicadores o siervos del Señor sobre los demás, más bien debemos dar gracias a Dios por ellos y orar para que su enseñanza sea de provecho a los creyentes en el lugar que Dios les tenga sirviendo. En lugar de exaltar a los hombres, es cierto, algunos predicadores tienen más habilidad que otros para predicar, pero todos dentro de la viña del Señor cumplen un propósito. Y a todos Dios les ha dado unos dones, unas habilidades para servir en su obra. De tal manera que como predicadores tenemos un mismo objetivo: que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea conocido, el pecador se arrepienta y venga a los pies del Señor para que sea salvo de su pecado y libre de la ira de Dios. Así es que, mis amados hermanos, lo que vemos aquí es que debemos orar por ellos para que Dios en su gracia y en su bondad
les permita ser instrumentos útiles en el lugar que Dios les tenga sirviendo. Por eso a usted, mi amado hermano, le pido que eleve sus oraciones por este servidor para que yo pueda ser instrumento de bendición a los que no conocen a Cristo y instrumento de edificación a los que ya le conocen, para que Él sea enaltecido y glorificado. Y en el versículo 6 de Primera de Corintios dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo estaba diciéndoles aquí en este texto que él era el que había plantado la iglesia, él fue el que llegó allá con el evangelio y comenzó a establecerla, es decir, el fundador de la iglesia. Dice, yo planté, ¿sí? Él es el fundador de la iglesia del Señor en la iglesia de Corintio. Y de allí él se fue a otro lugar. Más tarde llegó Apolos, un predicador elocuente, y Pablo, un maestro excelente de la palabra de Dios. Y al irse Pablo, Apolos llegó a continuar la obra de predicación, de confirmación y de adoctrinamiento en esta iglesia. El punto aquí en este pasaje es que cada quien hizo su trabajo. Pablo plantó, Apolos regó lo que Pablo había plantado. Es decir, cada uno hizo su trabajo, teniendo los dos la misma meta. No hubo nada de rivalidad entre ellos. La obra de los dos era importante. Se necesitaban mutuamente. Fueron los hermanos los que comenzaron a dividirse, o a dividir la iglesia, o a hacer partidismos, teniendo a un predicador por mejor que el otro. Yo mejor me quedo con Apolos porque ese sí que predica bien. Y el otro decía, no, yo me quedo con Pablo porque Pablo es un excelente maestro profundo en las Escrituras. Y comenzaban a tener rivalidades entre ellos que los llevaban a la carnalidad, lo que indicaba que estaban era siguiendo hombres y no a Cristo, quien utiliza hombres para llevarles el mensaje, mis amados hermanos. Fueron entonces los hermanos los que comenzaron a dividir la iglesia, a tener partidismos, y no fueron los líderes. En realidad no fue ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni ninguno de los otros. ¿Saben por qué? Porque no entendían que el predicador es simplemente sembrador de semilla y que no tiene el poder en sí mismo para hacer germinar y hacer crecer la semilla, tal como nos lo explica el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en camino, otra en pedregales, otra en tierra fértil, pero alguna creció, otra no creció, otra creció y luego murió. Y la que cayó en tierra fértil fue la que Dios en su gracia le permitió que creciera. Así es que, mis amados hermanos, la gloria, la honra y el honor solo le pertenecen a Dios y no al predicador. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Es decir, la obra la hace Dios. Aunque utiliza instrumentos humanos, el crecimiento, el cambio de corazón, la transformación de vida, solo la puede hacer Dios. Por eso usted y yo no podemos cambiar a los demás, ni podemos ponernos bravos cuando alguien no nos escucha lo que le estamos diciendo. Es Dios el que hace la obra. A nosotros nos compete solamente sembrar la semilla, a otro le compete regar la semilla, y Dios es el que dará el fruto, el crecimiento en esa persona. Ahora notemos lo que dice el versículo 7 de este capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esta es una conclusión, mis amados hermanos, de todo lo anterior, dado que ni el que siembra es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, la gloria, ¿para quién es? La gloria es para nuestro Dios. Solo a Él debemos seguir, solo a Él debemos proclamar.
no a ningún hombre en particular, mis amados hermanos. Tal como dice el Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dad gloria por tu misericordia y por tu verdad. Así es que, mis amados hermanos, este versículo 7 es concluyente. Como dice, escúchenlo nuevamente, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Es decir, hablándolo en el contexto de la enseñanza, ni Pablo era algo, ni Apolos tampoco, sino Dios que da el crecimiento. La gloria y la honra es para nuestro Dios que hace la obra y no para el ser humano. Ahora, para terminar nuestra enseñanza que hemos tenido en el día de hoy, quiero hacer una aclaración. Desde luego que el pastor y los ancianos, los líderes de la iglesia, deben ser respetados y estimados por la congregación, por la obra que realizan de enseñar y proclamar la palabra de Dios. Porque así lo dice en 1 Timoteo 5:17. Dice que los ancianos que gobiernan bien la iglesia sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así es que es bíblico también respetar y honrar a sus pastores, a sus ancianos, a sus líderes que les enseñan la palabra de Dios. Sin embargo, la congregación no debe perder de vista que ellos, juntamente con los demás, son servidores de Cristo, la cabeza de la iglesia. Nosotros los pastores servimos y trabajamos para Cristo, somos instrumentos de Dios. Nunca debe perder eso la congregación de vista. De tal manera, pues, que nos llevemos la gloria y no Cristo. El tener un puesto de honra en la iglesia, el tener un diploma de graduación de un seminario o de un instituto bíblico, no nos eleva por encima de las demás personas. Antes, por el contrario, entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, más humildes y sencillos debemos ser, mis amados hermanos. Por eso yo les invito hoy a que solamente ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque solo Él es digno. Si nosotros hacemos algo, es porque Dios mismo nos concede la gracia, el poder para hacerlo. No viene de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios, que nos da todas las cosas. Por eso el mismo Pablo decía en 1 Corintios 15:10 lo siguiente. Escúchenlo, amados hermanos, ya para concluir nuestro estudio en esta noche. Pablo decía lo siguiente de él mismo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está el verdadero corazón de un pastor, de un siervo de Dios. Pablo dice que él, por la gracia de Dios, era lo que era, y su gracia no ha sido en vano, dice él. Antes he trabajado más que todos los demás apóstoles, él dice. He trabajado más, pero dice, si he trabajado más que todos los apóstoles, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es, y así debe ser. Así es que, mis amados hermanos, esa debe ser la actitud no solamente de un pastor, sino de todo creyente, de todo siervo de Dios, de todo miembro de la iglesia del Señor. Una actitud de humildad en la que reconozcamos que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, para que Él siempre, en todas las cosas, sea exaltado y glorificado, mis amados hermanos. Así es que por hoy hemos terminado nuestra enseñanza, para que usted se examine y mire a ver si de pronto, de alguna manera, usted está siguiendo hombres y no a Cristo. Yo le exhorto hoy en el nombre del Señor de que si lo está haciendo se arrepienta y que edifique su vida en la palabra de Dios y le dé la gloria al Señor, y que nos amemos los unos a los otros y nos respetemos los unos a los otros como Dios nos manda, porque solo así el nombre de Cristo es exaltado.
Así es que yo le invito ahí en el lugar donde está a que usted incline su rostro y oremos a nuestro Dios en esta noche. Amado Dios, te doy gracias por habernos permitido estudiar tu palabra en este día, por lo cual yo te ruego que lo que escuchamos hoy nos dé humildad y aclare nuestros pensamientos para que nunca nuestro corazón se centre en las cosas de este mundo, sino en ti. Para que no nos hagamos seguidores de hombres, sino seguidores de ti, Señor Jesús, que eres el cabeza de la iglesia, porque tú nos compraste a precio de sangre. Diste tu vida para hacernos de ti, te pertenecemos. Tú eres la cabeza de la iglesia y nosotros somos tus miembros. Ayúdanos, Dios, a entender esta verdad y a que cada día vivamos de acuerdo a esta verdad. Y sea que vivamos o sea que muramos, entendamos que somos de ti. Y te pedimos perdón por nuestras idolatrías, te pedimos perdón por nuestros pecados. Tal vez hayamos cometido pecados en los cuales hemos ofendido tu nombre, Señor. Iras, contiendas, disensiones, pleitos, griterías, inconformidad, falta de fe, ansiedad. Señor, perdónanos y ayúdanos, Padre, a vivir confiados en ti y de manera transparente cada día de nuestra vida, porque solo tú, Señor, lo puedes hacer y nos puedes dar la gracia para hacerlo. Señor, permítenos conocer cada día más el Evangelio y las implicaciones que esto tiene, de la responsabilidad que debemos tener como hijos que conocemos al Señor Jesucristo y hemos confiado en Él. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, y perdona nuestras incredulidades. Y ayúdanos, Señor, a ser redarguidos cada día con tu palabra, a no ser perezosos, a crecer y a no quedarnos estancados como niños en el conocimiento de tu verdad, sino a entender que solo en ti y nada más que en ti hay salvación, y que solo tú puedes desarrollar nuestra vida, y que solo tú puedes darnos crecimiento espiritual, y a valorar también a los siervos que nos enseñan y nos predican la palabra de Dios para nuestro crecimiento y formación espiritual, Señor. A respetarles y a honrarles, pero sin exaltarles, porque solo Cristo es el que debe ser exaltado. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Damos, Señor, en esta noche gracias por todas las familias de nuestra congregación. Las colocamos bajo la cubierta de tus alas y te ruego que las guardes, les fortalezcas en la fe y les proveas para todas sus necesidades, pero que les permitas crecer espiritualmente, confiados en ti, porque un día vamos a morir y solo estando en ti y confiados en lo que tú hiciste por nosotros, iremos a tu presencia y tendremos verdadera esperanza y verdadero gozo, Señor, al morir confiando en ti, Señor. Gracias por tu amor y bondad, y colocamos esta noche en tus manos y el resto de semana, porque solo tú nos puedes guiar y dirigir. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.